bien, ya estamos en nuestro café político con la legisladora porteña Miriam Bregman. ¿Qué tal, Bregman? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hablábamos recién con Ángel. Él es parte de una cooperativa que se dedica a hacer encuadernaciones y nos decía, bueno, en los últimos 2 años y medio estamos pagando cada vez más caro la factura de luz y nos han caído muchísimo las ventas. Digo, esto se puede de alguna manera analizar como algo que le está pasando a quien tiene una pequeña y una mediana empresa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Mira, el tarifazo afecta evidentemente a toda la población y hay un caso particular. Yo soy abogada de empresas recuperadas desde hace muchísimos años, desde que empezó el proceso en el año 2001, donde decidieron no irse a la casa los trabajadores y ponerlas a producir. Tuvieron vicisitudes de todo tipo, ¿no? Nunca pudieron acceder a renovación tecnológica, miles de problemas durante todo el gobierno anterior y que se continuaron en este. Pero se agregó desde enero del 2016 el problema de las tarifas, donde tiene una doble combinación, porque a ellos les aumentan los insumos, porque habrá inflación, claro, por una economía con precios absolutamente dolarizados de lo que entra del exterior, que son muchos los insumos que las fábricas recuperadas utilizan, por ejemplo, en el caso de Cerámica Sanón, que soy abogada de ellos hace muchísimo tiempo, y por el otro lado las tarifas, que hacen directamente un combo explosivo que no puedan seguir trabajando. Las facturas son facturas millonarias, en el caso de Sanón, por ejemplo, el gas trabaja con hornos, hay otras que tienen el problema de la electricidad. Bueno, en el caso de la ex Doneley, recordarán ustedes, la empresa que los fondos buitres abandonaron un día para otro, una gráfica importantísima, hoy Cooperativa Madigraf, tienen el problema, por ejemplo, de la electricidad. Y así esto se repite en todas las cooperativas y fábricas recuperadas de trabajadores que durante años hicieron un esfuerzo enorme por mantener su fuente de trabajo y ahora con un tarifazo ven evaporado todo ese esfuerzo, porque además para esas empresas no hay préstamos de banco, no hay ayudas de ningún tipo, entonces todo sale de su propio esfuerzo, de los propios fondos que ellos recaudan. Esto sumado, bueno, a lo que viven en sus casas particulares, claro, también, ¿no? Porque hoy el tarifazo se ha hecho impagable para todas las familias de la ciudad de Buenos Aires y del país. Creo que por eso tienen tanta repercusión estos llamados a sesiones especiales. Mañana va a haber uno nuevo en el Congreso Nacional. Pasado tenemos un llamado a sesión especial en la legislatura de la ciudad y creo que la repercusión que tienen es porque es un problema que afecta absolutamente a todos. Miriam, claro, estamos todos expectantes a lo que suceda en el Congreso y también en la legislatura, pero de todos modos este tema vuelve a la agenda paradójicamente porque el gobernador de la provincia de Mendoza, Cornejo, Carrió, se expresa públicamente, digamos, pero no porque desde el ámbito legislativo se hubiera podido avanzar, porque de hecho las tarifas están aumentando hace tiempo. ¿Crees que la solución puede surgir por el ámbito legislativo? ¿Realmente lo crees viable? Bueno, es una pregunta difícil. La verdad que es difícil porque el PRO donde gobierna y tiene mayoría, como en el Congreso Nacional o en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, el caso de Cornejo en Mendoza es de un autoritarismo inaudito. Aquella crítica que ellos hacían, recordarán que el kirchnerismo le decía que funcionaban como una escribanía. Aquí no hay ningún tipo de discusión, la agenda que se discute es la agenda que manda el Poder Ejecutivo y por supuesto tarifas nunca estuvo, se hicieron varios intentos de discutir, nunca se llega. El problema es que es tan grande el problema social que ya no pueden tapar el sol con la mano y por eso en el Congreso Nacional se estuvo también a muy poquito y con una maniobra poco clara lograron evitar la sesión del otro día, pero llega un momento que incluso aquellos bloques que han sido muy amigables con el gobierno, como el peronismo, el bloque justicialista y demás, ya no pueden seguir escondiéndose porque realmente hay un rechazo social profundo. Ahora tenemos dos salidas, por lo menos del Frente de Izquierda lo vemos así. Una que es discutir el tarifazo, que es gravísimo, y tomar medidas contra el tarifazo, y la otra es discutir de fondo qué servicios públicos se necesitan, porque hay un problema serio. El tarifazo expone que durante todos estos años nunca se revirtieron las condiciones estructurales impuestas por el menemismo. Nunca se tocaron las empresas privatizadas. Durante el kirchnerismo se llevaron millonarios subsidios y ahora reducen los subsidios, pero va por un tarifazo. Las dos veces el dinero sale del pueblo trabajador. La plata de los subsidios también era plata que no iba a educación, que no iba a salud, fue en detrimento de dejar otras áreas completamente abandonadas que se llevaban esos subsidios. Pero el gobierno anterior logró mantener las tarifas en ciertos montos en los que la sociedad podía pagarlos o por lo menos no era un problema. Y mencionabas al gobierno anterior, por eso te lo menciono yo. Kicillof dijo en las últimas horas, y quiero saber tu opinión, bueno, hay cuestiones como por ejemplo la energía que en la República Argentina debería ser barata.
no tiene por qué ser cara, no tiene por qué un ciudadano cualquiera pagar lo mismo que paga alguien en la Avenida Libertador. ¿Qué opinión tenés? Claro, eso como definición está bien. Si yo me acuerdo que Kicillof fue el que negoció pagarle la indemnización a los que hundieron YPF, deja de estar bien esa frase porque pasa a ser una frase que oculta que él tuvo las herramientas para revertir esas condiciones, para pensar realmente en la estatización de todo el sistema de producción de energía en la Argentina, que se ponga a controlar por los trabajadores que son los que saben hacer el trabajo. Hay miles y miles de técnicos, por ejemplo, de YPF que fueron echados después de la privatización y que podrían aportar muchísimo, ingenieros, técnicos, trabajadores que podrían aportar muchísimo en crear una verdadera empresa estatal que nacionalice desde la producción hasta la distribución y que esté bajo control de los usuarios, que son los que les interesa que esto llegue. Ahora, perdón, para cerrar nada más. La verdad que durante el kirchnerismo es verdad que las tarifas eran baratas, pero a costa de subsidiar las ganancias de la empresa, igual que ahora con subsidios que salían de un esquema, que eso coincidirás conmigo, que el esquema de la Argentina es un esquema absolutamente regresivo de impuestos. O sea que los impuestos salen centralmente de las clases populares. Sí, usted lo que dice es que las transferencias que se hacían desde el gobierno en materia de subsidios a la población, bueno, finalmente eran más aprovechadas, si uno quiere, por los sectores de ingresos altos que por los sectores de ingresos más bajos. No, y que el dinero salía del ingreso bajo, porque no le cobraban a la renta financiera, por ejemplo, un impuesto especial para sostener tarifas baratas. La plata salía de lo que es el ingreso del Estado, donde el 40% sale entre IVA e impuesto a las ganancias. Es un esquema absolutamente regresivo, bueno, que significa que sale de las clases populares, de los trabajadores, de una mamá que hasta capaz que vive con una asignación, alguna changa que hace, y ella paga el 21% de IVA. Bueno, pero si estás pagando poco en la tarifa de luz y gas, de alguna manera eso te está volviendo. No, yo creo que no vuelve, que los que ganaron fueron los mismos. Los que ganaron fueron los mismos, porque las mismas empresas privatizadas que hoy se llevan la plata con un saqueo al bolsillo, ellos se enriquecieron, ellos nunca perdieron. No, por supuesto, pero lo que voy es a que el trabajador que no llega a fin de mes no tenía que pagar una factura de 4.000 pesos como pasa hoy, eso no lo podemos discutir. No, claro, eso no cuestionamos la tarifa barata, lo que cuestionamos es que detrás de la tarifa barata había un sistema donde se desfinanciaban otras áreas del Estado, porque la plata centralmente del presupuesto, estos son números objetivos, se iba en suculentos subsidios a esas empresas que además no pueden demostrar en qué lo usaron, porque no invirtieron, no renovaron los trenes, por poner otro ejemplo que es el del transporte, no hicieron inversiones, no hicieron absolutamente nada y ahora además le agregan el tarifazo. Bueno, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires es algo peor con el subterráneo, porque aumentan los subsidios que le da el Estado y además aumentan la tarifa, entonces ahora, combinan las dos cosas. El gobierno argumenta que esto es necesario, lo viene argumentando ya desde los últimos 2 años, porque las empresas tienen que hacer inversión y tienen que mejorar la calidad de los servicios. Digo, en ese sentido uno podría decir, bueno, es cierto que tiene que mejorar la calidad de los servicios, pero no es cierto que esas empresas no recibían, bueno, dinero por parte del Estado, recibían los subsidios eventualmente, y ahora hay una transferencia de los sectores, distintos sectores de la población, a estas empresas. ¿Hay motivos para puntualmente pensar que las empresas están invirtiendo en este momento? ¿Ustedes tienen de alguna manera algún tipo de información vinculado a cómo se está utilizando ese dinero que tienen estas compañías? Mira, ahí hay dos aspectos. Uno, que primero tienen que demostrar qué hicieron con el dinero anterior, porque lo que recibieron de más de 80.000 millones de dólares durante toda la década pasada, no pueden demostrar qué hicieron. Entonces le estás dando a los mismos que ya se quedaron con los subsidios, que no hicieron las inversiones, una segunda oportunidad a ver si esta vez no se lo roban y lo invierten. Si esos números estuviesen, el primero que lo estaría utilizando sería el gobierno. El gobierno estaría diciendo, bueno, pero invirtieron acá, invirtieron allá. Nadie ve que mejoró la prestación de nada, lo único que ve es que aumenta el servicio y cada verano se repiten los cortes de electricidad, el gas sigue teniendo problemas, no se han extendido notoriamente la red de gas por todo el país. Entonces, no pueden mostrar ningún logro, lo único que pueden mostrar es que las empresas ganan el doble. ¿Pero cuál es la solución? ¿Que lo maneje el Estado? ¿Que el Estado sea quien se haga cargo de la administración de estas empresas de servicios públicos? Sí, no. No queremos nuevas María Julia, porque nosotros no queremos volver. Yo iba a decir, la experiencia no ha sido buena tampoco. Nosotros lo que proponemos desde el PTS en el Frente de Izquierda es que se nacionalice el sistema, que sea estatal, pero que sea manejado por sus propios trabajadores. El ejemplo de las recuperadas que poníamos recién es válido. Demuestra cómo pueden manejar una empresa los propios trabajadores sin que esté la ganancia capitalista llevándose millones, que es lo que ocurre hoy. Pero los trabajadores Bregman, podrían manejarlo con yo control. no estoy de acuerdo con eso, porque a mí me parece que el Estado tiene que tener una injerencia, sobre todo en los servicios públicos que son tan relevantes, un bien público en definitiva, como es la seguridad, como es la educación, como es la salud. Como es una plaza que no da ganancia, un hospital y nadie lo cuestiona. Bueno, el agua tampoco tiene que dar ganancia.
No, bueno, tiene que tener una ganancia mínima necesaria para hacer sostenible el sistema, como cualquier empresa en cualquier parte del planeta, digamos. Si no hay una ganancia mínima, la empresa no puede renovar equipamiento, no puede renovar infraestructura, no puede prestar un buen servicio. Bueno, ahí hay una discusión, porque vos tenés dos maneras. Una manera que es pensar el servicio público como ganancia, la otra manera, incluso en algunos países, como por ejemplo en Europa, se está discutiendo incluso si hay que cobrar el transporte, al revés. O sea, en un sentido inverso de lo que estamos discutiendo. El servicio público no tiene por qué dar una ganancia. La ganancia y los ingresos que tiene el Estado tiene que salir de otros lugares. Yo ponía el ejemplo del esquema impositivo argentino, bueno, pero usted porque está es absolutamente... un subsidio está planteando. No estoy planteando un subsidio, estoy planteando, por ejemplo, que se mantenga con impuestos a las grandes fortunas, que a la Argentina no se le cobra ningún impuesto, más bien es todo lo contrario, se quitan impuestos a bienes personales, vos lo sabrás bien, con la última ley de blanqueo, se retiran los impuestos que pagan los que más tienen y es al revés. El servicio público es un servicio público y como tal lo tenemos que analizarlo como te decía antes. Un hospital, vos no me decís el hospital tiene que dar ganancia y ser autosustentable. ¿Por qué? Porque se presupone que la salud no tiene por qué dar ganancia. ¿Por qué tiene que dar ganancia encender una hornalla para darle la comida a tus hijos o poder bañarte mínimamente y no que te digan tenés que aprender a bañarte rápido? Es absolutamente lógico y yo por lo menos en lo personal coincido absolutamente. Escucho tus palabras y son describen fielmente como yo creo que tiene que ser. Pero a ver, más allá de lo que crea yo, o en este caso vos nos digas que parece ser lo ideal, la concepción de este gobierno es totalmente opuesta, no es esta de ninguna manera. Yo ayer escuchaba al presidente de la Nación y claramente todo el tiempo se habla de aquel ciudadano que es el que menos cobra, el que menos tiene, que es el que tiene que hacer el esfuerzo para que esa empresa termine teniendo las ganancias correspondientes. A ver, está visto de otra manera, está planteado de otra manera concretamente hoy por el gobierno nacional. Y por otra parte, quiero mencionar el tema del agua, porque vos hablabas del agua hace instantes, y el agua en la ciudad de Buenos Aires y donde sea, al cobrarse por metro cuadrado, también es un problema del que no estamos hablando frecuentemente, porque se habla de luz y de gas, y para los ciudadanos en Buenos Aires es un problema grandísimo que tampoco tiene solución, o no está en vías de solucionarse. Sí, uno de los tarifazos que menos se habla, el del agua, es un servicio esencial y la verdad que es el menos analizado y uno de los más caros, porque lo que ha aumentado el agua es increíble. El otro día una periodista me decía que, como ustedes sabrán, no están mucho tiempo en sus casas porque van pasando de un trabajo al otro, le viene una factura de agua de 2.000 pesos. Es una locura. Bueno, los comercios, aquellos comercios que no trabajan con agua porque son de indumentaria, por ejemplo, pero al tener una gran cantidad de metros cuadrados se les es impagable, por ejemplo. Pero sí, por la primera parte de tu pregunta, la orientación social de este gobierno es antagónica a lo que yo pienso, evidentemente. Este es un gobierno que piensa como las empresas cada vez ganan más. Y si miramos que en el directorio de todas las empresas vinculadas a los servicios públicos está el hermano de la vida de Mauricio Macri, que es Caputo, está Midlin, que está asociado a Mauricio Macri por distintos negocios. Bueno, la verdad es que queda entre un grupo de amigos que están saqueando el país a una velocidad inaudita. El problema es que el resto tenemos dos posibilidades: o cuestionar la herencia que dejó el menemismo y que nadie en todos los gobiernos posteriores se animó a tocar, o empezar a discutir cómo hacemos un poquito menos malo algo que es un ajuste, porque ahora mañana uno de los proyectos que se va a discutir, impulsado por el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, es retrotraer el tarifazo a noviembre del 2017, pero el gran tarifazo ya pasó en el 2016 y en parte del 2017, entonces todo el tiempo están tratando de traducir a la población que el ajuste lo tiene que hacer el pueblo, nunca el ajuste lo hacen los de arriba, nunca el ajuste lo hacen los que ganaron en todos estos años. La verdad que nosotros no coincidimos con esa orientación y la vamos a discutir fuertemente. ¿Puede darse el quórum mañana en el Congreso? ¿Puede llegar a debatirse? Debería conseguirse si se repiten los mismos bloques y alguna de las personas que faltaron la vez anterior mañana están presentes, podrían hacerlo, y lo mismo esperamos el jueves en la ciudad de Buenos Aires, que se pueda discutir alguna vez en la legislatura de la ciudad algo de lo que le pasa a los que viven en esta ciudad. Bueno, se viene el subte en la ciudad de Buenos Aires, 66%. Sí, el subte, bueno, logramos parar el tarifazo con un amparo que metimos con mi compañero Patricio del Corro, pero finalmente se realizó la audiencia pública, una audiencia no formal, ultra formal, porque vos vas ahí, expresás todo, decís que Metrovías no puede demostrar de dónde calcula esa tarifa y te dicen muchas gracias, igual lo vamos a aumentar. Así que en esa instancia estamos ahora y seguiremos peleando por saber primero qué hace Metrovías con los subsidios, porque le han aumentado los subsidios. El año pasado recibió 3.100 millones de subsidios Metrovías. Además de eso aumenta la tarifa. Gracias, Miriam. Muchas gracias por venir.